Hola gente, ¿cómo andan? Espero que estén muy pero muy bien. Les doy la bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión voy a hablar sobre un evento Marvel que es bastante conocido. Si todo el mundo ya, si lees cómics, conoces lo que es la Civil War. Incluso si no lees mucho cómic, más o menos conoces la historia, conoces de qué va la Civil War si nunca la has leído. Ha tenido una adaptación cinematográfica, ha tenido mucha repercusión la guerra civil dentro y fuera de los cómics. Y es una historia que a mí me parece que es recontra fácil de leer, recontra amigable para el lector, muy cinematográfica, lo que lo vuelve muy accesible al momento de vos agarrás estos 7 números, lo podés leer, lo podés entender, no hace falta que leas mucho más que solo estos 7 números, ¿sí? ¿Y esto por qué es? Porque tiene en el guión a Mark Millar y tiene a un dibujante cinematográfico como lo es Steve McNiven. Un tándem que arma una historia muy llevadera. En general los eventos Marvel tienen esa característica, ¿no? de ser muy fáciles de leer, pero en el caso de la Civil War es aún más fácil de leer. Eso tiene sus cosas positivas y también puede tener sus cosas negativas, si se quiere, e incluso a mí me parece, y esto ya teniendo en cuenta quién es el guionista, recordemos que tenemos a Mark Millar, un autor que ha trabajado en el universo Ultimate, un universo con un grupo de historias más, entre muchas comillas, realista, un universo más cínico, si se quiere, y es algo que acompaña mucho lo que es la guerra civil. Todo ese tono más cínico rodea lo que es la historia de la guerra civil. Por eso considero que es muy fácil, que hubiese sido muy fácil meter esta historia, este evento dentro de ese universo Ultimate. Quedaría muy bien. Si alguien me dice, no, la guerra civil se ubica temporalmente o cronológicamente dentro del universo Ultimate, yo me lo creo porque es muy fácil de ubicar. Vos lees esto y decís, universo Ultimate. Pero no es así. Es el universo Marvel tradicional. Y también digo esto por la forma en que los personajes son escritos, por la forma en que se comportan. Y es una historia que originalmente no era concebida como superhéroes contra superhéroes, sino que era más bien Shield contra los superhéroes y que terminó evolucionando en lo que es, ¿no? En lo que es la guerra civil. 7 números que salieron en el año 2006, plena época también en donde Brian Michael Bendis empezaba a crear todo su universo Marvel, pero que sin embargo no agarra la historia de la Civil War. Marvel se la da a Mark Millar para que la guionice. ¿Y cómo empieza? ¿Cómo empieza la guerra civil? Tenemos un hecho que termina colmando el vaso, digamos, que es cuando los New Warriors, que era un grupo de superhéroes de la B, digamos, haciendo un reality show, arman un reality show en donde van recorriendo por todo el país y van capturando, van enfrentándose a villanos. Se encuentra también con un grupo de villanos, entre los cuales estaba Nitro. Nitro, un personaje villano conocido del Capitán Marvel. Y Nitro tiene un poder muy heavy que es explotar. Literalmente, explota. Los New Warriors lo encaran. Específicamente Namorita es la que lo termina encarando. Y Nitro explota. Y se lleva consigo un montón de personas. Mueren un montón de personas. Un montón de niños. Y esa es la gota que colma el vaso para que se arme esta acta de registro de superhumanos. Que en los cómics Iron Man ya veía venir, ¿sí? Ya se hablaba por ahí de que los superhéroes debían ser controlados por el gobierno. Entre paréntesis también puedo decir que es un evento que tiene muchísimos tie-ins, pero muchos tie-ins, y tal vez los más interesantes sean los de Spider-Man, ¿sí? También había algunos cuantos números que pronosticaban cómo iba a terminar la guerra civil, que sucedían dentro del cómic de los Illuminati. Pero volviendo a la historia, se arma este acta de registro de superhumanos, se aprueba, se arman dos bandos, Tony Stark por un lado, junto con
Reed Richards y Hank Pym, un trío que hará de las suyas dentro de toda la historia. Y por el otro lado, Capitán América con los héroes antirregistro, los héroes clandestinos, donde podríamos ver a Luke Cage, She-Hulk. Había también algunos que no estaban ni de un lado ni del otro, por ejemplo los X-Men, o por ejemplo también Doctor Strange, que estaba que era neutral, digamos, en el conflicto. El caso es que se arman estos dos bandos, y una cosa que cuando lo leí por primera vez realmente dije, wow, esto me sorprendió, es el hecho de Spider-Man uniéndose a Tony Stark, que en los cómics ya era una especie como de... Spider-Man ya tenía como mentor, entre comillas, a Tony Stark. Se veía eso en los cómics de Spider-Man que salían en ese entonces. El caso es que Tony lo convence a Spider-Man, lo convence a Peter de que se desenmascare. Y ese es un hecho tremendo, o sea, dentro de los cómics de Marvel, que Peter Parker se revele como Spider-Man es algo fuertísimo, que después de eso queda en la nada, porque en los cómics de Spider-Man eso se termina borrando de un plumazo, porque no era algo que sea muy manejable a largo plazo, aunque dio pie a otra saga muy interesante como lo fue De Vuelta al Negro en los cómics de Spider-Man, ¿no? Pero volviendo a la Civil War, Spider-Man se desenmascara, un golpe fuerte para las filas del Capitán América, Spider-Man que siempre cuidó su identidad secreta. Se siguen armando estos dos bandos. Hay una confrontación que creo que es recontra heavy y recontra importante, que es un punto de inflexión, es cuando aparece, y esto también tiene, a lo largo del cómic lo veo mucho, hay un cliffhanger, ¿no? Que tenés la aparición en este caso de Thor, que no aparecía en los cómics hace 3 años, 4 años, no recuerdo exactamente bien, pero no había ni una serie regular de Thor, y aparece en las páginas de la Civil War. Pero no era el Thor que todos conocemos, sino que era un cyborg creado por el trío, ¿no? Creado por Hank Pym, Reed Richards y Tony Stark. Tony tenía, no sé si tiene un fetiche con encontrar o tener o guardar cosas de sus compañeros, pero tenía un pelo de Thor, y gracias a eso termina creando a este cyborg, que en un momento termina matando a Goliath. Y esa muerte de este superhéroe de Goliath es cuando le hace ver a muchos héroes de que tal vez no estaban del lado equivocado. Entonces empiezan a cambiar de bando, empieza este juego de yo me voy por un lado y el otro superhéroe se va para el otro. Spider-Man se empieza a dar cuenta de que esto no está tan bueno, y también empieza el conflicto dentro de la familia de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Sue ve a Reed como una persona que ya está ida, que está metido muy en los planes de Tony, y eso no le gusta absolutamente nada. El caso es que se siguen armando estos dos bandos, y el final de la historia, el final o el clímax, la última batalla, tiene ya a Spider-Man dentro de las filas del Capitán América. Casi terminan matando a Spider-Man porque Tony decide meter en sus filas a los Thunderbolts, a este grupo de superhéroes, que también es algo bastante heavy, ¿no? Tony Stark directamente trabajando con villanos para capturar a los héroes no registrados. De hecho, hay un momento donde las filas del Capitán América tratan de hacer lo mismo, y viene Punisher y les pega un tiro a cada uno de esos villanos que los estaban por ayudar, ¿no? Toda esa situación es muy, muy Ultimate, también no me lo voy a cansar de decir. Y llega esta pelea final con los dos grupos que primero se encuentran en las puertas de la zona negativa, en este portal que llevaba a la zona negativa, donde estaban los héroes siendo retenidos. Y empieza esta pelea final, ¿no? Este enfrentamiento final que termina destruyendo Manhattan, Nueva York, y el Capitán América dándose cuenta de que esta pelea no iba a llegar a buen puerto, y decide entregarse. Es un cómic recontra fácil de leer, como lo dije hace un momento.
tiene unas peleas espectaculares, el dibujo de McNiven, la narrativa, cómo Mark Millar te cuenta todo, es muy divertido, ¿sí? Y tiene estas situaciones recontra de capo, ¿no? Digamos, por ejemplo, Daredevil, que en ese momento no era Matt Murdock, sino que era Danny Rand, diciéndole, cerrando un número, diciéndole a Tony Stark: toma esta moneda, Judas, ¿no? Esos remates que tiene la historia son geniales y a la vez decís, también son innecesarios, pero están. Y el caso también es que es una historia que me gusta mucho leer. Cada tanto revisito la Civil War porque es muy divertida y tiene momentos que te quedan grabados, que quedaron grabados dentro de la historia del universo Marvel, que ha tenido o que tuvo sus consecuencias, ¿no? La creación de este grupo clandestino de New Avengers, cómo siguió la historia dentro de los cómics de Spider-Man, que se había desenmascarado, lo que sucede con Tony, que al final del cómic, al final de la Civil War, parece que todo va a estar bien, ¿no? Augura un futuro prometedor y al final, bueno, después termina llegando otro evento, por ejemplo la invasión secreta, y todo se termina derrumbando. El caso es que es un cómic que me gusta mucho y bueno, tenía ganas de mencionarlo y de hablar un poco de lo que es la guerra civil. ¿A ustedes les gusta la guerra civil de Marvel? Díganme en los comentarios si les gusta o no, si lo han leído o no. En Argentina se consiguen muchas ediciones y seguramente dentro de poco tiempo va a haber una nueva edición de la Civil War de la mano de Panini Latinoamérica. Espero que les haya gustado este video. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios. Síganme en mis redes sociales. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. Y como siempre les digo, lean cómics.